Hola, hola, hola. Espérate. Hola, hola. Yo 06. Unidos a la clase. Aquí la 5. Modo. De ancho de banda. Nos habíamos quedado y acá la factor de calidad sobre la soporte. Hay un concepto más amplio de ancho estado en sus ¿verdad? No vamos a leer así línea a línea. Uno de los esencial de Claro, de los proveedores de nos dan una velocidad KBPS, eso será insuficiente, ese ancho de banda para la transmisión de datos. Porque como nos quedó un bit, ustedes que llevan digitales, si quieren, es decir, 500 kbps, pero en la 8 bits, 8 nos da la pues ahí entra el código ASCII, y este es un byte, ¿verdad? Por las letras del alfabeto. 502 kilobytes por de transferencia, ¿verdad? Digamos, si vamos carácter por carácter, pues 156 caracteres, ahí van las letras del alfabeto griego, de los números naturales, ¿verdad? La universidad me parece que contrató un ancho de banda para dar cobertura a toda la comunidad dentro del campus. Parece que andan por 50 megabytes, 50 megas, ¿verdad? Con la B grande, o sea, referido a byte, no a bits.
50 megas lo multiplicamos por 8, sería el equivalente, ¿verdad? A 400 megabps. O, que es lo mismo de decir, 50 megabytes. Entonces ahí va de por medio el concepto de ancho de banda. Aquí para ilustrar, pues nuestro cuerpo humano, pues es el ejemplo clásico de un filtro pasabanda. Nosotros podemos escuchar frecuencias en el orden que van desde los 300 Hz hasta los 20 kHz. No podemos escuchar sonidos más bajos a una menor frecuencia ni sonidos más altos arriba de 20 kHz. Ya estamos tipificados, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras limitaciones o nuestras posibilidades? Por eso que en las comunicaciones eléctricas suele optimizarse, ¿no? De nada sirve que un transmisor, si tiene propósito de audio, ¿verdad? Puramente de escuchar sonido, no tendría sentido, ¿verdad? Transmitir frecuencias arriba de 20 kHz. Por más bien que queramos hacer un diseño, estamos transmitiendo a 100 kHz, no vamos a escuchar esos sonidos. O abajo de 300 Hz. Este es un ejemplo práctico, ¿no? Del concepto de filtro aplicado a audio y aplicado a nuestra naturaleza humana. Por el contrario, la voz humana, ¿verdad? Podemos emitir sonidos en el orden desde los 300 Hz hasta los 3.4 kHz. Un pequeño contraste, ¿verdad? Podemos escuchar frecuencias más altas de las que nosotros podemos emitir, ¿verdad? A través de nuestra voz humana. Por eso es que tenemos la percepción, ¿no? De escuchar otros sonidos, ¿verdad? De nuestro entorno, pues, por ejemplo, los pájaros, máquinas, un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces acá los canales de transmisión de voz o de audio, ¿verdad? Se optimizan dentro de este ancho de banda de 300 Hz hasta 3.4 kHz. Si el propósito, pues, es transmitir, ¿verdad? Voz humana. De nada serviría tener un, digamos así, un canal de voz humana transmitiendo a frecuencias hasta de 50 kHz. Si nuestra voz, ¿verdad? No puede emitir ese rango de frecuencias. Y nuestro oído, pues, no puede escuchar más allá de 20 kHz. Eso da la pauta, ¿no? Para optimizar los canales de comunicación. Por eso hay canales de voz o de audio. Y hay canales de datos. En los canales de datos no importa la frecuencia. Es más, ahí se necesita una frecuencia mucho más alta para que la tasa de transferencia, ¿verdad? Podamos transmitir más información en el menor tiempo posible. En los sistemas de comunicaciones, o si ustedes han sido curiosos, ¿verdad? La nueva tecnología 5G para celular son frecuencias bien altísimas, ¿verdad? Porque ahí sí hay que transmitir datos, ¿no? Y en los datos, pues, está una multiplicidad de, por ejemplo, video, ¿verdad? Y a la vez todo ese canal de ancho de banda lo podemos partir en varios canales, estar transmitiendo a diferentes frecuencias y entra el concepto de multiplexación, ¿no? Porque el propósito, ¿verdad? Hoy en día, pues las comunicaciones eléctricas, ¿no? Demandan, ¿verdad? De que ya no solamente vamos a transmitir audio, ¿verdad? O voz humana, ya otros propósitos de información, videos, etcétera, etcétera. Otro ejemplo clásico de un filtro pasabanda es nuestra visión humana, que es lo que nosotros podemos, entre comillas, ¿verdad? Ver, qué es lo que podemos percibir. Aquí está la respuesta de la visión humana, es exactamente un filtro pasabanda. Y la máxima percepción, ¿verdad? La tenemos ahí entre 500, 550 nanómetros. Eso equivale, ¿verdad? Basado desde el punto de vista de frecuencia, ¿verdad? Lo que conocemos como hertz, andan entre 384 terahertz
hasta ahí por 790, 789 terahertz. Esta es una banda de frecuencia mucho más alta, ¿verdad? Que la banda de frecuencia de la voz humana. Traje esta colación pues, para tratar de ampliar el concepto, ¿verdad? De ancho de banda. No solamente está aplicado a parámetros eléctricos. Hay otros parámetros físicos, ¿verdad? Que tienen ese comportamiento. Esto lo sacamos del libro de comunicaciones eléctricas, de un libro de electromagnetismo. Cómo están distribuidas, ¿verdad? Los rangos de frecuencia, ¿no? Para cuestiones comerciales. Por ejemplo, los canales VHF o UHF, ¿verdad? Que es la transmisión de la de FM y la TV analógica. Pues estamos modernizando, ¿verdad? La televisión digital porque se optimizan, ¿verdad? Los canales de transmisión a alta frecuencia y luego, pues, llenos receptores, pues esa información se vuelve, ¿verdad? Se presenta a través de audio y a través de canales de video. Bien, ¿alguna preguntita del concepto de ancho de banda? ¿Algo que no esté claro? Tenemos 36 alumnos conectados. Bien, aprovechemos, jóvenes. A pesar de que estamos virtuales, ¿verdad? Podemos escucharnos y podemos visualizarnos en la distancia, ¿no? Y un buen medio tecnológico, pues, avanzar, ¿verdad? ¿Alguna preguntita, algún concepto? Para hacer más fácil la presentación, les vamos a transmitir el display, la tripa chupa que tenemos acá. Y ahí pasamos, ¿verdad? Por el concepto de los 4 tipos básicos de filtro, ¿no? Y la combinación de ellos, ¿no? Un paso abajo, que tenemos acá más a la derecha, un paso alto, y la combinación de ellos dos, ¿verdad? Podemos formar un pasabanda o a la inversa, ¿no? Aquí sí depende del orden, podemos combinar o hacer un filtro notch. O lo que ya intentamos acá explicar, ¿verdad? El concepto de ancho de banda, resonancia, frecuencias de corte, para un notch, ¿no? Este trazo que está en verde. Bien, factor de calidad. ¿Qué es el factor de calidad? Es un índice, es un indicador. ¿Qué tanto en un circuito eléctrico, en un sistema, ¿verdad? Puede almacenar energía y qué tanto, ¿verdad? En ese circuito o en ese sistema se pierde energía, ¿verdad? Energía disipada, esa energía, digamos, pudiéramos decir como energía perdida, ¿no? Es la energía que no se aprovecha. ¿Y cómo definimos el concepto de energía? Energía es potencia por tiempo. Eso viene de la definición de análisis 1, ¿no? ¿Cómo definíamos los conceptos? Entonces, el factor de calidad, pues es esta relación, ¿verdad? La energía almacenada entre la energía que se pierde por periodo multiplicado por un factor de 2pi. Bien, aquí ya está resuelto calcular el factor de calidad para un circuito RLC paralelo.
Vamos a suponer que el circuito RLC paralelo, ¿verdad? O un RLC serie, en su defecto, circuito dual, están en resonancia. En resonancia hemos dicho que el efecto inductivo de la reactancia inductiva XL, ¿verdad? Se compensa con la reactancia capacitiva XC. Entonces estos dos elementos, estas dos admitancias, ¿verdad? Se están compensando de tal manera que la admitancia equivalente vista por la fuente, ¿verdad? Solamente depende de R, del elemento resistivo. Suponemos que esté en resonancia, o sea, la frecuencia compleja de la señal de excitación S, ¿verdad? Es J omega sub O. En términos de corriente alterna, la variable de corriente tiene su amplitud máxima y M, ¿verdad? Coseno de omega sub O por T. La fuente de excitación tiene una frecuencia que coincide, ¿verdad? Con la frecuencia de resonancia del sistema, que para un RLC paralelo o un RLC serie es 1 sobre raíz de L por T. Entonces estos dos elementos, la impedancia del inductor con la impedancia del capacitor, se están cancelando, o en su defecto podemos hablar de admitancia, ¿verdad? Se están cancelando. Entonces el equivalente Thevenin visto por la fuente solamente depende de R. Aplicamos ley de Ohm. La tensión en los terminales, ¿verdad? Del RLC paralelo es I por R. Tenemos la señal de I multiplicada por R. Y esta tensión, ¿verdad? Es común a los cuatro elementos, a la fuente I, a la resistencia, al inductor y al capacitor. Ahora aplicamos la definición. Tenemos que calcular la energía máxima almacenada. ¿Dónde se almacena energía? En el inductor y en el capacitor. ¿Y dónde se pierde potencia, energía disipada? Obviamente, ¿verdad? El único que disipa energía es el resistor. I cuadrado por R o B cuadrado sobre R o BR por IR. Entonces calculamos la energía en el capacitor, un medio, ¿verdad? De C por B cuadrado. Ya tenemos B de ley de Ohm, ¿verdad? Y máxima por R por el coseno de omega sub O por T. Una simple sustitución al cuadrado. Entonces llegamos a un medio C y M cuadrado, R cuadrado, coseno cuadrado de omega sub O por T. La energía almacenada en el inductor es un medio de L por la corriente que pasa por el inductor al cuadrado. Entonces hay que calcular la IL. Como ya conocemos la tensión de la relación del inductor, ¿verdad? Que BL es L de I de T. Despejamos, ¿verdad? Para la I, que es 1 sobre L, la integral, ¿verdad? De la tensión en el inductor de T. Todo eso va al cuadrado de la expresión de la energía en el inductor. Luego aquí hay que calcular la integral de la tensión. Una sustitución directa, ¿verdad? De ley de Ohm de una expresión más atrás. Hay que sale, ¿verdad? Y M cuadrado, R cuadrado, por la integral del coseno cuadrado de omega sub O por T. La integral del coseno cuadrado es seno cuadrado. Pero como tiene argumento omega sub O, eso sale de la integral. Entonces tenemos esta expresión un poco complicada, digamos, un montón de cuadrados. Como sale omega sub O cuadrado, sustituimos la expresión para la frecuencia de resonancia del RLC paralelo, una sustitución directa, ¿verdad? Y tenemos la expresión para la energía almacenada en el inductor en términos, ¿verdad?
de la amplitud máxima de corriente de la fuente al cuadrado por R cuadrado C seno cuadrado de omega sub O por T dividido entre 2. Como ven, es un poquito tedioso, ¿no? Porque eso depende de la topología del circuito. Para calcular la energía que se almacena, ¿verdad? En todos los inductores, en todos los capacitores que puede contener la red. Y de una manera similar, ¿verdad? Calculamos la potencia, ¿verdad? En todas las resistencias que se puedan encontrar en el circuito. La potencia, ¿verdad? I cuadrado por R. Dividida entre 2 porque la expresión de corriente está en términos de su amplitud máxima. Luego hay una relación que el periodo, ¿verdad? Estamos en corriente alterna. El periodo, ¿verdad? Es 1 sobre S. Entonces replanteamos la expresión del factor de calidad en resonancia, ¿verdad? 2pi por la energía en L más la energía en C entre la energía disipada por periodo, ¿verdad? Y la energía no es nada más que potencia por tiempo. El periodo pues está expresado en unidades de tiempo, ¿verdad? En segundos. Una sustitución directa en la expresión del factor de calidad. Y acá, si observamos, ¿verdad? Tenemos un seno cuadrado más un coseno cuadrado. Luego de hacer las simplificaciones respectivas, está una R cuadrado arriba, se va con una R que está en el denominador, factor común C, sale este un medio, se va con este otro un medio que está en el denominador, y obtenemos, ¿verdad? La relación para el factor de calidad del circuito RLC paralelo. Podemos ocupar cualquiera de estas 4 expresiones, ¿no? Son expresiones equivalentes. La más usual, ¿verdad? Quizás es, o la que los textos a veces presentan, pues es omega sub O por R por C. O también, ¿verdad? R entre, ¿verdad? El producto de frecuencia de resonancia por inductancia. Cualquiera de estas 4 expresiones son equivalentes y nos deben de dar como resultado, ¿verdad? El valor del factor de calidad. Como ven, es un poquito tedioso, ¿no? Aplicar la definición. Estamos partiendo del circuito RLC paralelo en resonancia. Habría que hacer lo mismo para el RLC serie, ¿no? En resonancia y aplicar la definición del factor de calidad. Sin embargo, ¿verdad? Teniendo las expresiones para el factor de calidad en el RLC serie, paralelo, aplicamos el concepto de dualidad. Y estas mismas expresiones van a ser la solución para el RLC serie bajo el concepto de factor de calidad. La R se sustituye por G, conductancia, el capacitor se sustituye por L, y aquí tendríamos L sobre R, ¿no? En esta general, pues R va por G, C va por L y L va por C. Son las expresiones duales en la presentación de análisis 1 está ese concepto de dualidad. Bien, no sé, ¿alguna preguntita? Vamos a ver si tenemos aquí en la mano esa expresión de dualidad, unidad 2. Ups, ¿qué pasó? No está aquí. No puede ser. Ah, no. Estamos haciendo un repaso. Por aquí, en algún lado estaba eso.
O sea, todo lo que hemos visto en análisis 1 sirve de base, ¿verdad? Para análisis 2 y para cualquier otro curso posterior. ¿Alguna preguntita? Ya estamos en el concepto de factor de calidad. Aquí está la expresión esa que andaba buscando de las relaciones duales. Esto viene desde análisis eléctrico 1. Es una presentación del ciclo anterior. La dualidad, ¿verdad? Estriba en que una vez que nosotros analizamos un circuito, esa misma solución es válida, ¿verdad? Para su circuito dual. Si analizamos un circuito RLC paralelo, las expresiones obtenidas son válidas para un RLC serie, pero, ¿verdad? Aplicando este concepto de dualidad. El dual de una tensión es una corriente, el dual de la conductancia es un resistor, el dual de la inductancia es un capacitor, el dual de un LCK es un LBK, o la ley de tensiones de Kirchhoff es dual, ¿verdad? De la ley de corrientes de Kirchhoff. El dual de un nodo es una malla. El dual de un SC, un cortocircuito, un short circuit, es un circuito abierto. Ven, nos estamos complementando, ¿verdad? Con un concepto de que si lo pasamos de noche, pues hay que volverlo a recordar, ¿no? Y la tecnología nos permite, pues, tener acá los recursos, ¿verdad? A la mano. Bien, ¿alguna preguntita? Bien, el factor de calidad es una definición, ¿no? Energía almacenada entre energía disipada multiplicada por 2pi. Para cualquier sistema, para cualquier circuito. Me parece que les estaban asignando la tarea del filtro, ¿no? El año pasado la tarea, como estaban abiertos los laboratorios, pues eran en parejas. Se les asignaba un filtro al azar de los 4 básicos, ¿verdad? Paso banda, paso bajo, paso alto, filtro NOS y a diferentes frecuencias, ¿no? Para que lo hagan el análisis teórico, luego hagan la simulación en SPICE, tanto de la respuesta en frecuencia como de la respuesta transitoria. Y por supuesto, como las tareas de digitales, ¿no? Después pasarlas a revisar al laboratorio. La parte del laboratorio, pues ahorita está complicado, ¿no? Parece que todo este ciclo lo vamos a terminar así de una manera virtual. Y ni modo, ¿no? Pero una vez teniendo el análisis teórico y la parte de simulación, pues solamente quedaría la parte de hacerlo, ¿verdad? Experimentalmente en laboratorio. Bien, ¿alguna preguntita? Ya con estas ecuaciones del factor de calidad podemos regresar al resumen que tenemos de la que presenta Hayat. Este resumen. Ahora sí ya se comprende un poquito más, ¿verdad? Aquí tenemos el factor de calidad que es omega sub O por R por C, ¿verdad? Para el RLC paralelo. Aquí el autor solamente ha presentado una ecuación, pero cualquiera de las 4 que tenemos en la otra presentación es válida. Aquí le aplicamos dualidad para el RLC de la parte que tenemos en la derecha, omega sub O. Eso no cambia, ¿verdad? Porque es frecuencia de la señal de excitación. R lo cambiamos por G, quedaría acá omega sub O por G, y C por L, G por L. Pero esta G es 1 sobre R. Entonces, a veces, ¿verdad? Nos han acostumbrado a trabajar más con resistores que con conductancias. Y tenemos omega sub O por L.
Y el parámetro alfa, ¿no? Eso viene de sistemas de segundo orden. Eso está en la presentación de las redes RLC, serio paralelo de análisis eléctrico 1. Aquí sale más fácil estarse switchando, ¿verdad? No hay ningún inconveniente en compartirles toda la pantalla, pues tenía un profesor que decía, ¿verdad? Que la información es libre, ¿verdad? Para quien quiera aprender. Vamos a recordar el RLC serie y paralelo. Ecuaciones diferenciales, ¿no? Es la unidad 2 de análisis 1. Aquí tenemos el parámetro alfa. Omega sub O, que ya se había calculado, ¿verdad? Tal vez en análisis 1, en sistemas de segundo orden, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y qué es omega sub O? Es frecuencia de resonancia. Ahora le damos el enfoque desde el punto de vista de respuesta en frecuencia. ¿Verdad? Es aquella frecuencia en la cual la magnitud de la función de transferencia puede ser máxima o puede ser mínima. Y aparece el parámetro alfa, ¿verdad? La frecuencia neperiana. Es la misma que tenemos acá. 1 sobre 2 RC. ¿Sí, 1? Esta unidad, ¿verdad? Unidad 1 para análisis 2. Y para el RLC serie, ¿verdad? Alfa R sobre 2R. Buscamos el RLC. Esto es para el RLC paralelo. Buscamos el RLC serie, ¿no? Aquí tenemos el RLC serie. Y por facilidad, ¿verdad? Se vuelve a aplicar el concepto de dualidad. Esta presentación es en el dominio del tiempo. Entonces tenemos las tres expresiones, ¿verdad? Alfa, la frecuencia neperiana, la frecuencia de resonancia y el factor de amortiguamiento. Este símbolo parece que se parece a zeta. Es una letra del alfabeto griego, ¿no? ¿Por qué estamos regresando al tiempo? Porque ahora en el concepto del filtro, el análisis va en la entropía, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de este circuito en el dominio de omega? ¿Y cuál es el comportamiento de ese mismo circuito en el dominio del tiempo? O sea, tenemos el análisis, ¿verdad? Se presta para los dos ámbitos, en el dominio del tiempo, que es la respuesta transitoria, y la respuesta en frecuencia. Entonces sí hay que repasar un poquito, ¿verdad? Todos los conceptos de análisis 1. Porque es parte de la tarea del filtro, ¿no? Bien, ¿alguna preguntita del factor de calidad? Estamos ampliando conceptos, ¿no? Ya viene la parte tediosa que es resolver ejercicios, pero teniendo los conceptos claros, los ejercicios, pues, es carpintería, ¿no? Al menos eso decían mis profesores. Buenos días, ingeniero. Buenos días, dígame. Una pregunta sobre factor de calidad. Dígame. ¿Cuál es el valor máximo que este puede llegar a tomar? Excelente pregunta. Por aquí tenemos la curva. ¿Cuál es la incidencia del factor de calidad en el ancho de banda del circuito?
Esta es una curva normalizada, ¿no? Para un filtro pasabanda, ¿cuál es la incidencia del factor de calidad? A medida que el circuito tiene la capacidad de almacenar más energía, ¿verdad? A través de los inductores o capacitores, y hay menos pérdidas en las resistencias que contengan el circuito, el factor de calidad crece. Esta curva más interna, ¿verdad? Equivale para un factor de calidad de 16 y esta curva más gordita para un factor de calidad de 0.5. Para fines prácticos, el factor de calidad arriba de 5 ya se considera alto. En la práctica, tener un factor de calidad alto es sumamente complicado, ¿no? Porque es una relación, ¿verdad? Entre la máxima energía que puede almacenar el circuito y la mínima energía, ¿verdad? Que se pierde en este circuito. Entonces, en los diseños hay un compromiso, ¿verdad? Entre más resistores tenga ese diseño, pues va a haber más energía que se pierde. Recordemos que la energía la potencia en un resistor, las famosas ecuaciones B cuadrado sobre R o I cuadrado sobre R. Estamos hablando de la tensión y de la corriente en los terminales de ese elemento, ¿no? Porque los circuitos pues pueden estar en serie, en paralelo o una combinación ahí más complicada, ¿verdad? Cada rama tiene su tensión y tiene su corriente asociada. Entonces es más complicado o más difícil obtener un factor de calidad alto porque tenemos que minimizar la potencia que se pierde en los resistores y tenemos que maximizar, ¿verdad? La energía en los inductores y en los capacitores. Entonces las resistencias depende de la aplicación, ¿verdad? No son buenas ni malas en un circuito. Eso depende de la aplicación, para qué queremos esa resistencia, o ese inductor o ese capacitor. Si nosotros tenemos una cocina eléctrica, vemos que toda la energía eléctrica, valga la redundancia, ¿verdad? Se transforma en calor. Pero supongamos otro ejemplo, ¿verdad? Si ustedes quieren almacenar energía, una forma, digamos, primitiva de almacenar energía es a través de un capacitor. Podemos construir un capacitor enorme, ¿verdad? En términos de, valga la redundancia, capacitancia. Podemos almacenar una tensión de 12 voltios, pero con una carga, ¿verdad? Carga la Q de charge, no Q de factor de calidad, y mantener esa energía, ¿verdad? Por un tiempo indefinido, pero ahí que se requiere que el valor de capacitancia sea enorme y que podamos almacenar cientos de colombios, ¿verdad? O miles de colombios. Si ese capacitor, las placas paralelas, ¿verdad? Obviamente presentan una impedancia, ahí la energía que se almacena se empieza a drenar, ¿verdad? O se empieza así en términos de a disipar, ¿verdad? En la resistencia eléctrica que está entre las placas paralelas, porque los aislantes no son perfectos. Entonces ahí hay un compromiso, ¿no? Y eso va a depender de la aplicación, ¿no? Y cuál es la aplicación del circuito del dispositivo eléctrico, para qué lo queremos, en qué se va a utilizar, ¿verdad? Cuáles son los objetivos de ese sistema. Pero para fines prácticos, un factor de calidad arriba de 5 se considera alto. En la tarea del de años anteriores, pues no se ponía un Q decir de 50, ¿verdad? Porque eso es complicado a la hora de construir el circuito. A nivel teórico no importa, ¿no? Como dicen, el papel aguanta con cualquier número, con cualquier parámetro. El inconveniente es a la hora de implementar esos circuitos. No sé si queda un poco claro el concepto.
Pues en lo personal me aclararon. Ahí vamos. Ok. Cualquier duda, no tengan pena. Ya estamos grandecitos, ¿verdad? Para preguntar cualquier concepto de circuitos eléctricos o de alguna otra asignatura, pues si nos acordamos con gusto, ¿verdad? O inclusive cualquier reflexión filosófica es válida, ¿no? Así no se me duermen en la clase. Uno con los cheros a veces toca cualquier tema, ¿verdad? Y una discusión no debe de verse como un pleito, ¿no? Lo que pasa es que a veces confundimos, ¿verdad? El concepto de discusión ya con el concepto de pleito, ¿verdad? O ya rencillas. Una discusión, pues, debe estar basada en aspectos técnicos, ¿no? O en aspectos filosóficos, aunque discutir en filosofía es bien complicado, ¿no? Porque ya van apreciaciones a veces subjetivas, ¿verdad? De preferencias de cada persona, pero igual es válido, ¿verdad? En la vida tenemos que sobrevivir en todo nuestro entorno, pues. Aunque a veces algunas cosas tal vez no las compartamos, ¿verdad? Como las comparten otras, o la visión de otras personas. Bien, a nivel del programa hemos avanzado, ¿no? Estamos en el punto 1.6. Como decía la abuelita, ¿verdad? Despacio, que precisa. Vamos al 1.7, que son transformaciones, ¿verdad? El concepto de transformaciones y reducciones de serie a paralelo o de paralelo a serie. Esta es una herramienta, ¿no? Algo así como equivalente Thevenin o equivalente Norton, que son herramientas que algunas veces se pueden aplicar a circuitos con el objetivo, ¿verdad? De simplificar o facilitar el cálculo, ¿no? Cambios de escala está aquí en el programa, pero también es un concepto, no es así como cuando ustedes están dibujando un plano, pues a veces tenemos que reducir la escala del plano, ¿verdad? O la tenemos que ampliar. Por ejemplo, si queremos hacer un mapa de todo El Salvador, ¿verdad? Es obvio que no nos va a caber en un pliego Ledger, ¿no? Por las dimensiones físicas, ¿verdad? Entonces el plano, digamos, si lo vamos a hacer en 1 metro por 1 metro cuadrado, ¿verdad? No nos van a caber las dimensiones desde Santana hasta La Unión, pues. Entonces tenemos que reducir la escala, ¿no? Por el contrario, ¿verdad? Si lo que queremos visualizar es muy pequeño, ¿verdad? Hoy que está de moda el coronavirus, ¿verdad? Si queremos ver la forma del virus, pues, no la vamos a dibujar en una página papel bond, pues es obvio que tenemos que ampliar esa escala, pues porque las dimensiones del virus pues son micrométricas, ¿verdad? Entonces ahí con el auxilio de un microscopio de una gran capacidad o un microscopio electrónico, pues ampliamos esa escala, ¿verdad? Y ya podemos visualizar cuál es la forma o cuáles las dimensiones físicas o las características de haciendo referencia, ¿verdad? Al coronavirus. Entonces el factor de el cambio de escala es ese concepto, ¿no? Y la parte de Bode, que es una herramienta gráfica, ¿no? Que facilita ver la respuesta en frecuencia, tanto de la magnitud como del ángulo de fase, de cualquier circuito, de cualquier función de transferencia. El último apartado de filtros eléctricos es la tarea que ustedes tienen que investigar, ¿verdad? Claro, soportado en los conceptos, en los textos y la parte puramente de aplicación de estos conceptos, ¿verdad? La tarea del filtro. Entonces ya hemos avanzado quizás a un 75% de los conceptos. No se aflijan, ¿verdad?
Hay que leer un poquito, hay que comprender. Una vez teniendo claros los conceptos, pues vamos a aplicarlos a resolver ejercicios. ¿Alguna otra inquietud? Bien, vamos al concepto de transformaciones. Es bien sencillo, ¿no? Una transformación está basada en el principio de equivalencia. Una equivalencia cuando dos cosas son parecidas para acá. Valga la redundancia, ¿no? La equivalencia más práctica que podemos tener, ¿verdad? O la conversión es una cuestión del dinero, pues. Por ejemplo, ¿cuánto vale $1, ¿verdad? Comparado con nuestro colón, ¿verdad? Que teníamos antes. Creo que ustedes todavía se acuerdan de los colones. Entonces hay una equivalencia, ¿verdad? Entre $1 y un colón. Igual que en las otras unidades dimensionales, pues la equivalencia entre un metro y un pie o una pulgada. Aquí nos interesan las equivalencias entre circuitos. Un circuito serie o un arreglo serie, ¿verdad? Puede ser equivalente al efecto de un circuito paralelo o viceversa. Transformar un arreglo paralelo a su equivalente serie. Ojo, no hay que perder de vista con el concepto de reducción. Vamos a regresar a análisis 1. Donde teníamos las reducciones. Aquí están arreglos, serie, paralelo, estrella y delta. Este es el concepto de reducción, arreglo serie. Muchas resistencias en serie, ¿verdad? Las podemos reducir a una única resistencia equivalente. Al igual que para las fuentes de tensión, ¿verdad? Muchas fuentes de tensión en serie, independientemente si son positivas o negativas con respecto a sus marcas de polaridad, podemos hacer una única fuente equivalente. Eso mismo aplica para un arreglo paralelo, ¿no? Muchas fuentes de tensión en paralelo, independientes si van para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, podemos obtener una fuente equivalente. Estamos reduciendo, ¿no? Al igual que para las resistencias en paralelo. Estamos reduciendo. Esta es una reducción. En el caso de los arreglos estrella delta, ¿no? Esa es una transformación. Porque tanto la estrella como la delta no la estamos reduciendo a un único elemento. La estrella tiene 3 ramas, ¿verdad? Recordando R1, R2, R3. Al igual que la delta tiene 3 ramas. RA, RB, RC. Esto para no confundirla, ¿verdad? Porque aquí también podemos decirle R1, R2, R3. Aunque se llamen igual, ¿verdad? Las topologías de la red son diferentes. Para evitar esas ambigüedades, ¿verdad? Mejor les cambiamos nombre y apellido. Aquí estamos haciendo una transformación, es una conversión, ¿verdad? Porque un arreglo en triángulo lo podemos convertir, lo podemos transformar a un arreglo en estrella o viceversa, pero no estamos reduciendo. Ahí la diferencia entre reducción y transformación. Entonces ahora aquí la diferencia es que las ramas son únicas, ¿verdad? Claro, esto pueden ser impedancias, ¿no? En la siguiente edición del próximo año, pues en vez de llamarles R, ¿verdad? A todas hay que llamarles Z. Y las encerramos en un rectángulo.
Z1, Z2, Z3 o ZA, ZB y ZC. Ya ampliando el concepto, ¿no? La Z es más amplio que el concepto de resistencia. Bien, si tenemos claro ese concepto de reducción y transformación, eso lo vamos a aplicar ahora al principio de respuesta en frecuencia. Entonces partimos del hecho que tenemos una resistencia serie, ¿verdad? Pero le hemos llamado RS, serie. En serie, ¿no? Valga la redundancia, como una reactancia. JXS. Esta reactancia serie puede ser un inductor o puede ser un capacitor. En el otro circuito paralelo tenemos RP, la rama resistiva en paralelo con la rama reactiva en paralelo, JXP. XP puede ser un capacitor, ¿no? O puede ser debido a un inductor. Entonces se generaliza, ¿verdad? Solamente decimos la reactancia serie o la reactancia paralelo. ¿Qué dice el principio de equivalencia? Que la función de transferencia vista en los terminales de interés, aquí faltó llamarle A y B, invocando, ¿verdad? El concepto de equivalente Thevenin, o más bien dicho, ¿verdad? El equivalente Thevenin visto en estos terminales de la izquierda debe ser el mismo, ¿verdad? En el otro circuito paralelo. Entonces calculamos la función de transferencia YS, pudiera ser impedancia también, ¿no? Tenemos que tomar la misma función de transferencia en los mismos par de terminales de ambos circuitos para luego comparar esas dos funciones de transferencia que deben de ser idénticas, ¿verdad? Y luego relacionamos las variables respectivas y de ahí despejamos una en función de la otra o la otra en función de la primera. Entonces calculamos la admitancia serie para el circuito serie, a eso le hemos llamado YS, y calculamos la admitancia paralelo, ¿verdad? Para el arreglo paralelo. La admitancia del circuito serie, pues aquí sale más fácil impedancia, ¿verdad? La impedancia del serie, pues es la suma del bloque RS más el bloque reactivo. RS más JXS es impedancia, el recíproco de la impedancia es la admitancia. 1 sobre RS más JXS. Aquí hay que racionalizar. Me acuerdo que lo hicimos en análisis 1 en la pizarrita, ¿verdad? Aquí sí nos hace falta la pizarrita. Ojalá que más adelantito, ¿verdad? No se los prometo, pero necesitamos una pizarrita blanca, una camarita adicional, ¿verdad? Para enfocar la pizarra, pues, y grabar, ¿verdad? La clase. Racionalizamos, ¿verdad? Multiplicamos arriba y abajo de este cociente por el conjugado complejo del denominador. Y luego separamos, ¿verdad? Parte real y parte resistiva de YS. Luego calculamos la admitancia paralelo del arreglo de la derecha, valga la redundancia, el arreglo paralelo, YP. Las admitancias de las ramas en paralelo se suman. La admitancia del primer bloque, ¿verdad? 1 sobre RP, más la admitancia del segundo bloque, ¿verdad? O de la segunda rama. 1 sobre JXP. Aquí no hay que perder de vista que J es el operador imaginario. Ahí cuidadito con ese J si está arriba o si está abajo, ¿verdad? O si está en ambas posiciones, ¿verdad? En el numerador o en el denominador. Aquí la expresión que hay que racionalizar, pues es 1 sobre JXP. Multiplicamos por el conjugado complejo, que es menos J arriba por menos J abajo. J por J cuadrado es menos 1, ¿no?
y llegamos a la expresión ya racionalizada. Ahora sencillamente comparamos, ¿verdad? YS se compara con YP. Esas dos funciones de transferencia deben de ser iguales, igualitas. YS es igual a YP. Aquí hemos obviado algunos parcitos, ¿verdad? Pero en la próxima edición quizás vale la pena ponerlos. Además, quedan ahí escritos, pues, para darle seguimiento, ¿no? Y resolvemos, ¿verdad? Si Y es igual a YP, o acá por simple comparación, ¿verdad? La parte real de YS debe ser igual a la parte real de YP y la parte imaginaria de YS tiene que ser igual a la parte imaginaria de YP. Y resolvemos, ¿verdad? Tanto para la parte real como para la parte reactiva. Entonces obtenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Si ustedes se fijan en RP, depende de RS cuadrado más XS cuadrado sobre RS. Quiere decir que estamos transformando, ¿verdad? De un arreglo serie lo estamos pasando a un arreglo paralelo, porque todo queda en función de RS y XS. Para XP es RS cuadrado más XS cuadrado sobre XS. Entonces podemos obtener un valor de resistencia paralelo en función, ¿verdad?, de los parámetros serie y un valor de la reactancia paralelo en función de los parámetros del arreglo serie. Cuando hablamos de parámetros nos referimos, ¿verdad?, al valor de RS y al valor de XS. Acá XS no necesariamente un número, ¿no? Sino que XS como una expresión, ¿verdad?, de reactancia inductiva o de reactancia capacitiva. Y la reactancia pues depende de la frecuencia compleja. Luego aquí se hace lo que nos dijeron en matemáticas, ¿verdad? Súmele algo a la expresión, multiplíquela por algo, divida una expresión entre la otra para facilitar, ¿verdad?, las expresiones o llegar a una nueva relación para una mejor comprensión. Entonces hacemos la relación de RP a XP. Y si nos fijamos, ¿verdad?, se va el primer numerador de la primera expresión para RP con el numerador de la segunda expresión para XP. Y nos queda una relación, ¿verdad?, de XS a RS. ¿Qué es esto? Es una, valga la redundancia, ¿verdad?, es una relación, es un cociente donde, ¿verdad?, la relación de RP a XP tiene que ser igual, ¿verdad?, a la relación o al factor XS a RS para que podamos hacer la transformación. Pasar de un batería, permítanme. Permítanme un momentito, la máquina se me puso a invernar. En la presentación no me dio el indicador de batería baja. Hola, hola. Permítanme un segundito. Está bueno ahí. Está bien, ingeniero. Sí, son detallitos, la emoción de la clase. Es que en pantalla completa a veces no presenta ¿cómo se llama? El indicador de batería básica. Se fue a hibernar la maquinita.
No sé, alguna consultita ahorita en lo que esta cosa se restablece. Espero que no se me duerman. ¿Alguna inquietud, alguna ampliación? ¿38 compañeros conectados de 71 inscritos? Esperamos para que los demás compañeros estén bien, pues a veces sí hay limitaciones. Ayer fue una fuerte tormenta y una tarde me quedé aislado de las comunicaciones eléctricas, pero ni modo, ¿verdad? Son situaciones a veces previsto. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna inquietud? Los veo muy calladitos. Estamos muy calladitos, jóvenes. Todo está bien, ingeniero, hasta el momento. Todo bien, pues ahí pueden estar tranquilitos en su casa, ¿verdad? Con ropa cómoda, un cafecito a la par. Ya casi, ya casi. Si tienen wifi en su casa, mucho que mejor, porque a nivel de datos, bueno, yo estoy en mi pueblito, alejado de la civilización, y con datos, ¿verdad? Hay que tener más o menos, estoy en 2 cursos, en el de ustedes, análisis eléctrico 1 y en la técnica electiva social. Lunes, miércoles y viernes. Son 3 clases, más 3, son 6 clases. Cada clase anda por más o menos unos medio giga, ¿verdad? Por semana más o menos se necesitan como 3 gigas todos los días, ¿verdad? Porque a veces uno pasa por alto esos detalles, ¿verdad? Y nos podemos quedar sin datos a media semana. Son las previsiones, ¿verdad? Esa es la parte tecnológica, pues que hay que superar, ¿no? Ya casi se restablece, está restableciendo la máquina. Aquí, si ustedes tienen la posibilidad, ¿verdad? De conseguir un buen maquinón, una Core i7 de última generación, ya una maquinita con 1 giga en RAM se queda corto, ¿verdad? Se necesita un buen maquinón. No para jugar, bueno, sí para jugar también, ¿verdad? Pero mucho que mejor si es para estudiar.
Bien, no sé si ya logran visualizar la presentación. Clarito. Ah, ok. Bien, listo. Antes de la clase, ¿verdad? Hay que ver que la batería esté cargadita porque también los celulares nos pueden hacer esa mala jugada, ¿no? Bien, entonces llegamos a la relación RP entre XP, que debe ser igual a la relación de XS a RS. Aquí hay una nueva definición, ¿verdad? Aunque esto una vez lo pusimos como alguien me hizo la pregunta días atrás, ¿cuál es el factor de calidad para un arreglo por decir algo, un RL o un RC? Entonces aquí lo tenemos ya. Allí está resuelto, ¿no? La relación de RP a XP nos da el factor de calidad del arreglo paralelo. RP entre XP es lo que se conoce como el factor de calidad, ¿verdad? De ese arreglo paralelo. Y ese factor de calidad tiene que ser igual en el arreglo serie para que ambos circuitos sean equivalentes, ¿no? Entonces acá, de esta relación, ¿verdad? XS a RS, eso también es el factor de calidad que está asociado al arreglo serie. Ya está resuelto, ¿verdad? Si ustedes aplican la definición del factor de calidad para estos dos arreglos por separado, ¿no? Debemos de llegar a esta misma conclusión. Así como la conclusión, ¿verdad? Del factor de calidad del RLC paralelo, ¿verdad? Que es esto. O del RLC serie, ¿no? Ya sabemos cómo obtenerlo y además los autores lo presentan, ¿verdad? De una manera ya resuelta. Nos dan el banquete, ¿verdad? Ya servido en la mesa, solo para digerir. Lo importante acá es aplicar las definiciones y que nosotros podamos hacer esa receta, ¿verdad? Así como los chefs. Por sencilla que sea la receta, ¿verdad? Tiene sus detalles, ¿no? Por ejemplo, hacer unos tamalitos de chipilín con quesillo, ¿verdad? Y le ponen unos chacalines, bueno, no sé si les gustan los chacalines a ustedes, pues cada quien tiene su gusto, ¿verdad? Pero tener ya el banquete solo para digerir, pues lleva un proceso, lleva conocimiento, lleva técnicas, hay que ponerle un poquito de arte también, ¿no? La abuelita decía que si alguien va a hacer atol de lote, si está enojado, ¿verdad? Ese atol no va a servir, aunque se sepan el procedimiento, ¿verdad? Y todos los detalles. En circuitos eléctricos y en cualquier otra área, pues es una manera similar, ¿verdad? Imagínense un contador de contaduría, ¿verdad? Que esté de malas pulgas, pues a la hora de hacer los balances y las finanzas, pues puede cometer errores en los cálculos, ¿verdad? Una suma, una resta, y como todo es dinero, pues, y si todo está expresado en miles o en millones, ¿verdad? Eso ya se vuelve sensible, ¿no? Un médico, por ejemplo, si se equivoca, ¿verdad? Tiene de por medio, pues, la vida de las personas, ¿no? Nosotros, si nos equivocamos, pues, pueden haber implicaciones graves también, ¿verdad? Como ingenieros electricistas. Podemos provocar un incendio, pudiera ser que un equipo no funcione. Imagínense ahora que por mala suerte, ¿verdad? La gente que está en la UCI, en unidad de cuidados intensivos, pues deja de funcionar el respirador artificial, ¿verdad? No nos esperaríamos una segunda equivocación, ¿verdad? Los errores pueden ser fatales, ¿no? Eso depende del ámbito de la aplicación. Bien, aquí tenemos esta nueva herramienta
cómo transformar de un arreglo serie a paralelo o viceversa. Después de transformar, depende de la topología de la red, se puede reducir. Y aquí complementamos con la pregunta que hicieron hace un momento, ¿verdad? Cuando el factor de calidad está arriba de 5, se considera un alto factor de calidad. Entonces, estas expresiones, por ejemplo, la expresión de RP, que la teníamos acá, ¿verdad? Sustituimos la definición de XP, entonces podemos reescribir, ¿verdad? Esta expresión, tanto para RP como para XP. Y obtenemos esta simplificación, ¿verdad? RP en función de RS y del factor de calidad asociado, ¿verdad? A esa rama, al igual que para XP. Depende del valor de la reactancia serie en términos del factor de calidad. Si Q es mayor que 5, se considera un alto factor de calidad. Entonces, estas dos expresiones se pueden aproximar, ¿verdad? Acá tenemos RS1 más Q cuadrado. Si Q fuera 5, digamos, nos ponemos en el límite, ¿verdad? Tendríamos 1 más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 25 es mucho mayor que 1. Entonces podemos aplicar el criterio que se aplica en digitales, ¿verdad? Los bits más significativos o los bits menos significativos. Entonces este 1 comparado con 25 lo podemos despreciar y la relación de RP se aproxima, ¿verdad? A RS por Q cuadrado. Estamos despreciando un 1. Claro, aquí va a haber un margen de error, ¿no? O hay una aproximación, ¿verdad? 1 contra 25. Pero la aproximación es válida, ¿no? Para fines prácticos. Y con la reactancia XP en función de XS, acá tenemos 1 sobre Q cuadrado, si Q es 5, ¿verdad? 1 sobre 25. Este cociente es mucho más pequeño que 1. Entonces se vuelve menos significativo. Entonces podemos despreciar 1 sobre Q cuadrado. De esa manera, XP es aproximadamente XS. Entonces, con lo cual, ¿verdad? Eso lleva a la conclusión de que si la reactancia paralelo, estamos hablando de un capacitor, debe de ser numéricamente casi igual, ¿verdad? El valor de la capacitancia de la rama serie. Y si en las ambas reactancias estamos hablando de un inductor, entonces los valores de inductancia de la rama serie, perdón, de la rama paralelo debe ser casi el mismo valor, ¿verdad? Que de la rama, que la inductancia serie. Eso facilita, ¿verdad? Las transformaciones. En el entendido, ¿verdad? Que llevamos un margen de error. Esto va a depender qué tan pequeño o qué tan grande es Q. Si Q está abajo de 5, pues entonces sí, ¿verdad? Se prefiere usar las expresiones completas. Porque si no, el margen de error, ¿verdad? Se vuelve significativo. Por ejemplo, si Q fuera 1, ¿verdad? Es igual que este 1, pues los dos tienen el mismo peso, ¿verdad? Si despreciamos un 1, pues llevamos un 50%, ¿verdad? De error solamente en ese factor. Al igual que acá, ¿verdad? 1 sobre Q cuadrado, si Q vale 1, pues 1 sobre 1 al cuadrado es 1, tiene el mismo peso que este 1. Ahí sí no se vale, ¿verdad? Aplicar esas aproximaciones porque el margen de error es muy grande. Para fines prácticos se acepta, ¿verdad? Que el error no sea mayor al 5%. En medicina eso puede ser fatal, ¿no? Un electrocardiograma en una operación de corazón abierto, una corriente de fuga de 10 microamperios puede matar al paciente, ¿no? ¿Y cuánto es 10 microamperios? Ya tenemos
ya tenemos la idea, ¿verdad? Que sería la 10 millonésimas parte, ¿verdad? De un amperio. Ahí sí le damos un 50% de error, ¿verdad? Sencillamente matamos al paciente. ¿En alguna inquietud? Hemos avanzado, jóvenes, al concepto de factor de calidad. 43 conectados de 71, más de la mitad. Un comercial. En el aula virtual, si ustedes revisan el aula virtual, ¿verdad? Tenemos que en la parte de respuesta en frecuencia solamente nos hacen falta 2 presentaciones, ¿verdad? Y acá hay una parte donde dice videos del Meet. Aquí está muy pequeñito, lo voy a abrir en mis apuntes. Se ve muy pequeñito esto. Bueno, hay 3 apartados. Yo recibí en el año 2012 un curso de Circuit and Electronics en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. De hecho, no sé si les comenté el ciclo anterior de que ustedes deberían de inscribirse, ¿verdad? Y logré bajar, ¿verdad? Del MIT unos videos que estaban relacionados a la parte esa de Circuit and Electronics. Entonces hay varios videos que hacen el análisis con respecto a los filtros, el modelo de impedancia y los modelos de tiempo y frecuencia. Las clases del MIT no crea que son astrales, ¿verdad? Yo me esperaba, por estar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿verdad? Así de una manera virtual. Vamos a reproducirles uno para que ustedes tomen la iniciativa, ¿verdad? Y lo puedan ver todos los videos. Son varios, ¿no? Ahí si ustedes en su espacio de tiempo tienen que... Se los recomiendo que los vean, ¿verdad? Esto lo subieron en YouTube, así codificado, digamos, los enlaces privados, ¿verdad? Lástima que no pude bajar todos los videos del curso porque serán bastantes. Y eso consume cada video anda arriba de 50 megas, ¿verdad? Y en el 2012, pues el ancho de banda que tenía, pues no se prestaba, ¿verdad? Tardaba bastante bajar cada uno de los videos. Y vamos a poner uno, ¿no? Para que ustedes lo puedan retomar. Tengan esa iniciativa, ¿no? Vamos a retomar este modelo. Llevan un orden lógico. Aquí los tengo
Van a disculpar que no. Que están en orden. Va desde el 1A, 1B, 2, 3, 4, 4X, 5, 6, 7, para reproducirlos en ese orden. Tal vez no logren verlo aquí. Ahorita no puedo ampliar el explorador. Aquí está la presentación, volumen. Bien, este es un comercial, ¿verdad? Estas son las clases del Meet, ¿no? De una manera virtual. No sé si logran escuchar el audio. No se logra apreciar bien el sonido. Sí, que como lo estoy reproduciendo, No se escucha bien. estoy reproduciendo en la laptop, ¿verdad? Y ahí se va, es más fácil que ustedes lo reproduzcan en su celular o en la laptop. Lo que vamos a retomar acá es esa parte, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito. Miren, aquí están. Para que tengan una idea, ¿verdad? Cómo son las clases en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esto fue en el 2012. Ahí están hablando de una red RC. Y así, ¿verdad? Manuscrito. Explicadito en inglés, un poquito más complicado, ¿verdad? Porque tenemos que superar la barrera del idioma, ¿no? Una vez superamos la barrera del idioma, luego, ¿verdad? Hay que superar la cuestión conceptual, ¿no? Si nos gusta la parte eléctrica, pues la parte de ingeniería, pues con la base de matemática y física, le entramos a los conceptos, ¿verdad? Si nos gustara medicina, pues es lógico, ¿verdad? Que hubiéramos estudiado medicina, filosofía, psicología o cualquier otra área del saber. Entonces, en esa secuencia lógica, ¿no? Les recomiendo que lean esos videos. Lo recomendable es que se puedan inscribir a un circuito del MIT. Hay pues diferentes áreas, ¿verdad? De conocimiento ahí, cursos libres. Y al final, pues, hay un diploma, ¿verdad? De participación. No sé si les pude presentar esos resultados intermedios del MIT. Ahí va habladita la clase, ¿verdad? Sí, a veces hay que escuchar los videos un par de veces y uno le agarra, ¿verdad? Superando un poquito la barrera del idioma, ustedes están casi obligados, ¿verdad? A separar, a superar la parte del inglés y luego con los textos, ¿verdad? Auxiliarse en la parte conceptual, ¿no? Y sí es entendible, ¿no? Ahí tienen ese comercial. Al final, ¿verdad? Hay una recompensa. Voy a compartirla. Un certificado, ¿no? De que uno aprobó, ¿verdad? Este certificado lo dieron en el 2013. Y como ya es bien fácil, ustedes pueden copiar acá su nombre, ¿verdad? Y ya pueden presentarse. Mire, yo recibí este curso, ¿verdad? Ellos ahí
dan un link, ¿verdad? Si alguien quiere verificar si eso es cierto, da un link a la base de datos de ellos, ¿verdad? Para ver la autenticidad, ¿verdad? De los documentos. Porque hoy en día copiar y pegar, pues es sumamente fácil, ¿no? Hay otro detalle por aquí. ¿Qué es la escala de evaluación del MIT? A veces nosotros nos quejamos en la U, ¿verdad? Esto es bien importante. Miren el Instituto Tecnológico de Massachusetts de evaluaciones virtuales. Hay 3 escalas de calificación. La escala C, ¿verdad? Las notas que alcanzan un 60%, el equivalente a un 6.0, ¿verdad? Está la escala B, a un 7 de nota, ¿verdad? Y la escala A arriba de un 8.7, ¿no? Del 87%. Si estamos abajo de la escala C, pues estamos mal, ¿verdad? Porque eso equivale a que estamos reprobados, ¿no? Entonces pongamos énfasis a eso si nos comparamos con el MIT, galán que estuviéramos con esa misma certificación del MIT, ¿verdad? El curso duró 14, vamos a ver, 12 semanas hábiles, ¿no? Casi un ciclo. Nuestros ciclos son 16 semanas hábiles, más una de exámenes, 17 semanas, ¿verdad? Casi andamos igual en el tiempo. Cada semana en el MIT dejaban una tarea. Acá está el homework 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Dieron un comodín de que si alguien perdía alguna evaluación, uno podía recuperarse en la semana 11 o en la semana 12. Un comodín, ¿verdad? No importa el orden. Y a la vez, habían laboratorios de simulación. Ellos tienen un simulador ahí donde casi parecido a Spy, ¿verdad? Casi. Laboratorio 1 hasta laboratorio 10. 10 semanas bien jaladitas, como decimos en buen salvadoreño. Entonces uno pasa bien entretenido con un curso, ¿verdad? 10 tareas, 10 laboratorios. Hay un comodín de 2 laboratorios, por si uno perdía uno. De hecho, ¿verdad? Cuando llevaba este curso en el 2012, ya se imaginan, ¿verdad? Hoy estamos en el 2020, hay más conectividad, hay más ancho de banda en las comunicaciones. En el 2012 estábamos bien restringidos, ¿no? En la parte tecnológica, pues hoy hay celulares que tienen una gran capacidad de conectividad, de almacenamiento, de ancho de banda. Y había un examen intermedio que dice midterm. Es este que tenemos en gris, más a la derecha. Aquí sí no hay reposición, ¿verdad? O lo pasa o lo deja en la misma clasificación de las 3 categorías A, B, C. Y este es el examen final. El examen intermedio a mitad del ciclo, ¿no? De todos los contenidos, ¿verdad? Y el examen final, valga la redundancia, al final del curso y de todos los contenidos. Y luego el promedio final. Logramos salir invicto, ¿verdad? De este curso del MIT, esa es una satisfacción personal, ¿verdad? Estando en la distancia, pues nos comparamos, ¿verdad? Con el primer mundo. Pues. ¿Qué les parece si tomamos ese reto? Es un incentivo para ustedes, ¿no? Aquí están los resultados.
como todo en línea, ¿verdad? Y todo en inglés, pues sí, esto se demuestra que sí se puede, ¿verdad? Cuando uno se pone un objetivo de superarse, pues, curso voluntario, ¿verdad? Y gratuito, pues porque pagar la matrícula del MIR, no sé si son como $5,000 de matrícula, más las mensualidades, ¿verdad? Y hay que echarse el reto, pues llevar 5 asignaturas con esta dinámica, ¿no? Uno pasa bien entretenido toda la semana. Este es otro comercial para que ustedes vean de que sí se puede, ¿no? Ahí está la página del MIT, ¿verdad? Se llama EDX. Vamos a ampliar el comercial para que no se me aburran. Abrimos un navegador. EDX. Aquí están, recursos en línea. EDX es una organización, una fundación auspiciada por la Universidad de Harvard y el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. De hecho, nos vimos tentados, ¿verdad? Que parte de la nota de laboratorio pudiera ser un curso paralelo, ¿verdad? Del MIT, y como allí hay resultados semanales, pues retomar validar esa nota, convalidar esa nota. Ahí está toda la información, ¿no? Hay cursos en la parte de computación, de lenguaje, de datos, negocios, ¿verdad? Business, la parte de ingeniería, la parte humanística, vamos a ver en la parte de ingeniería, aeronáutica, biomédica, química, civil, computación, ingeniería eléctrica, lo que nos interesa, ¿verdad? Ingeniería industrial, mecánica, informática, ¿verdad? La parte de software, me interesa la parte de eléctrica. En la parte de eléctrica, miren cuántos cursos libres hay. Parte de óptica, parte de introducción de... parte de materiales. Circo en electrónica, aquí está. Ese es el curso que yo llevé y hay 2 cursos paralelos. Circo en electrónica, parte 1, ¿verdad? Y parte 2. Solo que la parte 2 la han dedicado a amplificación. Speed and delay. Hay una parte 3, esta no estaba antes. Aquí hay fechas para inscribirse, ¿no? Solo tienen que registrarse con su correo electrónico, de preferencia el de Google. Acordémonos que estamos anclados, ¿verdad? En la plataforma de Google, aún la universidad, todos los correos, todos sus carnets y correos electrónicos están bajo la plataforma de Google. También está la versión pagada, ¿verdad? Ahí sí hay acreditación, ¿verdad? Uno puede acreditar los cursos. Ya la universidad, ¿verdad? Acredita, ¿verdad? Que sí realmente uno se inscribió como un instructor en una carrera virtual. Ahora lo han dividido en 3 partes y requiere, ¿verdad? De 5 a 7 horas por semana. 5 semanas de 10 semanas más las aplicaciones, 7 semanas, ¿no? Serían 17 semanas, un ciclo nuestro, ¿no? Bien jaladito. Bien, esa es la parte del comercial. Y en la parte de respuesta en frecuencia, ¿verdad? Yo les compartí pues todos estos videos de Meet que pude bajar, ¿verdad? Los últimos sí ya no me quedó chance por espacio y por conectividad.
Así es que ahí están en el aula virtual. Son para ustedes, ¿verdad? No para hacer negocio. No sé, ¿alguna inquietud? ¿Alguna preguntita? Así dejamos para el día de mañana la siguiente parte, que es de BODE. También dándole oportunidad a los otros compañeros, porque solamente hay 44 en línea. De 71, pues el ciclo pasado al final pues fue un poco anormal, ¿verdad? Todos nos agarró en curva la pandemia, yo estaba sin laptop, se quedó ahí en la U, no me dejaban sacarla. Tenía poca conectividad con el celu por el plan de datos. No es queja, ¿verdad? Sino que es una reseña, pues tuve que ir a pedir más ampliación de datos. Porque estoy en clase todos los días de la semana, ¿no? En 2 asignaturas. Bien, compañeros, ¿alguna preguntita? 20 a las 10. Hemos avanzado hasta... factor de calidad. Bien, la última parte, cambio de escala, pues no es así tan astral, ¿verdad? El escalamiento, pues lo que se puede hacer en magnitud y se puede hacer en frecuencia. ¿Cómo vamos a escalear? ¿Cómo se ven afectados los 3 elementos básicos RLC? Pues si queremos ampliar en magnitud, hay un factor KM. Depende de ese valor. Si es mayor que 1, vamos a ampliar. Si es menor que 1, pues vamos a reducir la escala. Y en frecuencia, ¿verdad? El resistor no se ve afectado, solamente se ven afectados los inductores y los capacitores. Va a depender del factor KF, ¿verdad? En ampliar la escala en frecuencia o en reducirla. Aquí es un ejemplo que hemos retomado de Hayek, ¿no? Un circuito RLC paralelo. Aquí tenemos el gráfico de respuesta en frecuencia para la impedancia de entrada Z. Y tenemos esta campanita, ¿verdad? Es un filtro pasabanda. Aquí la frecuencia de resonancia está a 1 radián por segundo y la máxima amplitud de Z es 2.5. Si queremos duplicar ese gráfico, ¿verdad? O lo queremos ampliar, perdón, hay que tener cuidado con el concepto de ampliar, porque ahí en fotografía está el concepto de zoom. Zoom es un acercamiento. Digo, porque a la hora del examen hay que tener cuidadito, ¿verdad? Si me dicen amplía, haga un zoom o reduzca, ¿no? Aquí estamos ampliando la magnitud en escala, digamos, del primer circuito normal, ¿verdad? Una amplitud máxima de 2.5 a una frecuencia de resonancia de 1 radián por segundo. En el siguiente gráfico hemos ampliado la amplitud. Ahora vale 5, ¿verdad? Sin embargo, la frecuencia de resonancia y la frecuencia de corte no se mueven. Es una curva gemela. Lo único que se ha ampliado es la amplitud. Y aquí están los valores, ¿verdad? Del circuito. Cómo cambia el valor del resistor, del inductor y del capacitor. Según estos factores, ¿verdad? Estamos modificando la magnitud. Entonces es un concepto bien sencillo, ¿no? Si queremos modificar la frecuencia, tomamos de base el primer circuito en la parte superior. Y en este otro gráfico, pues tenemos la magnitud de 5, perdón, estoy tomando de base el segundo circuito.
una amplitud de 5 y ahora estamos modificando el eje de frecuencia. Ahora la resonancia vale 5, ¿no? Ya no vale 1 radián por segundo. Pero mantenemos la amplitud, o sea, vamos por paso, ¿verdad? En este circuito primero se modifica la amplitud y luego se modifica la fase, o podemos tomar de base el primer circuito, modificar solo la frecuencia, el eje de frecuencia, o modificarlos ambos, ¿verdad? Tal como el tercer gráfico. Aquí sí ha cambiado la frecuencia de resonancia y se ha mantenido la amplitud de 5 con respecto al segundo circuito. Este es un tercer circuito, ¿no? Siempre RLC paralelo, tomando de referencia el primer circuito. Y ahí tenemos una ampliación en magnitud y una ampliación, una modificación en un escalamiento, ¿verdad? En la frecuencia. Entonces, sí, los valores, ¿verdad? RLC cambian. Creo que no hay donde perderse, ¿no? ¿Alguna preguntita, jóvenes? La idea de la clase, ¿verdad? Es ampliar los conceptos que están basados en los libros textos. Con respecto al programa de la asignatura, vamos en el 1.8. Solo nos hace falta el 1.9, que son diagramas de Bode, y la tarea del filtro, ¿no? Esa corre por cuenta de ustedes. Aplicando, ¿verdad? Todos los conceptos previos y todo lo que puedan investigar, ¿no? Sin embargo, está una presentación básica, ¿verdad? De referencia, pues creo que la podemos ver mañana o la podemos ver después de Bode, ¿verdad? Porque esta es parte de la complementaria a la tarea. ¿Alguna preguntita, jóvenes? ¿Algún detalle, sugerencias? Esta es la presentación de la clase del martes, ¿verdad? Cuando estábamos definiendo, se me ocurrió guardar la pantalla. El concepto de ancho de banda, ¿verdad? Es así tener la pizarrada, ¿verdad? Como que si estuviéramos allá en la sala de lectura, pues intentando hacer esos gráficos. Sí, jóvenes, ¿alguna preguntita? Me imagino que ahora no tienen clase, ¿no? Pero también no podemos abusar, ¿verdad? Pudiéramos estar toda la mañana en línea, pero llega un momento en que tanto ustedes se van a saturar, ¿verdad? O se van a aburrir, como también uno que está conversando, pues es un poquito cansado, ¿verdad? Cada área del saber tiene sus detalles, ¿verdad? Cuando yo estaba cipote tenía un tío que me llevaba a hacer milpa. Interesante, ¿verdad? Ir al campo. Uno no puede ir solo con las manos, pues hay que llevar las herramientas básicas, ¿verdad? Una cumita o un chuzo, ¿verdad? Así en buen salvadoreño para la cuma para reservar, ¿verdad? De una manera artesanal y el chuzo, pues para sembrar los granos de maíz, ¿verdad? Y eso siempre le he dicho, si uno no tiene las herramientas mínimas, pues por muy sencillo que sea el trabajo, como ir a hacer una milpa, ¿verdad? No podemos ir solo con las manos. Necesitamos las herramientas mínimas. Ustedes tienen de base sus libros textos, tienen su celular, ojalá que tengan su laptop, tengan conectividad, ¿verdad? O de algún familiar, pues, que tenga internet, ¿verdad? Hay que pedir refugio. Y lo más importante, ¿verdad? Son los objetivos de superación. ¿Alguna preguntita, jóvenes?
Si no, pues llegamos hasta acá por este día con la ampliación de los conceptos y continuamos mañana, ¿verdad? A las 8 con diagramas de Bode. Traten de ver la presentación, traten de leer su libro, pues porque la idea es ampliar conceptos, ¿verdad? Y así terminando Bode, pues ya estamos listos, ¿verdad? Para el primer corto, pudiera ser la otra semana, no, quizás hasta la siguiente, el primer corto, ¿verdad? La misma dinámica del ciclo anterior, pues el enunciado del problema se lo ponemos en el aula virtual, le damos una media hora, lo resuelven en su página con su identificación, ¿verdad? Carnet y nombre. Y para mayor facilidad, ¿verdad? Si no tienen escáner, pues le toman una foto, lo pasan a PDF, ¿verdad? Porque el aula virtual, el PDF sí lo puedo ver directamente. Cuando es una foto, tengo que bajar la foto, tengo que salirme. Aunque es más fácil, ¿verdad? Solo tomar la foto y enviarla, pero imagínense, son 71 compañeros y estar bajando 71 fotos. Y ahí, por favor, ¿verdad? Hay que ponerle, identifíquense o renombren los archivos con su carnet, ¿verdad? Carnet y luego a la par, ¿verdad? El primer apellido, el primer nombre y luego la actividad, ¿verdad? Primer corto, segundo corto, tercer corto, primer parcial, segundo parcial. Porque si todos me lo mandan, foto 1, o solo le ponen foto, 71 fotos, después no se sabe de quién es. Eso lo multiplicamos por 3 cortos y por 3 parciales, se hacen más de 200 archivos, ¿no? Y después de estar identificando, imagínense, serían 6 evaluaciones por 71 alumnos, 426 archivos. Se vuelve tedioso, ¿verdad? Ahí está este archivo de quién es, ¿verdad? Ahí si es del primer corto, del segundo parcial. Si ustedes estuvieran calificando, se darían cuenta que es complicado, ¿no? Son las recomendaciones, ¿verdad? Las vamos a poner en el grupo del Facebook y también en el aula virtual, ¿verdad? Por eso traten de alistarse, ¿verdad? Si tienen laptop, mucho que mejor, ¿no? Ahí están los conversores para PDF. Pueden integrar, por ejemplo, en el parcial, ¿verdad? Son 4 ejercicios, llevarlos en orden, aunque ustedes lo hagan desordenado, ¿verdad? 4 páginas. Pueden hacer el tercero, luego el primer ejercicio, pero a la hora de compaginar el archivo, pues darle ese orden, ¿no? Porque si no es complicadísimo, ¿no? Estarle dando seguimiento y este ejercicio a quién corresponde, ¿verdad? Si ustedes no se identifican, pues yo no puedo adivinar, ¿verdad? A quién corresponde cada ejercicio y para evitar ahí los malos entendidos, ¿verdad? Ponerle una nota que no le corresponde, lo que pasó en el seguro social, ¿verdad? Una persona le amputaron la pierna buena, ¿verdad? Y esos errores, pues, son imperdonables. Bien, jóvenes, ha sido un gusto este día jueves. Primero Dios, nos vemos mañana viernes a las 8. Espero que no esté lloviendo, ¿verdad?